Buenas tardes, vamos a continuar con el tema del diseño lógico y en el día de hoy vamos a ver un algoritmo de diseño por síntesis en el cual se recogen todos los conceptos importantes que hemos visto. Este algoritmo permite realizar un diseño en tercera forma normal, conservando las dependencias y cumpliendo la propiedad de los less join, es decir, el algoritmo cumple, digamos, con todos nuestros ideales y además le vamos a agregar otro ideal y es que genere un número mínimo de esquemas. Entonces vamos a ver el algoritmo original del profesor Jeffrey Ullman de la Universidad de Stanford y luego voy a proponer unas mejoras sobre ese algoritmo que es extremadamente sencillo. Existen otros algoritmos para diseño, como es el de Bernstein, pero estos algoritmos ya son de una complejidad mucho mayor. En cambio, este algoritmo yo lo he adoptado por la extremada sencillez del algoritmo, muy simple de aplicar. Entonces, vamos a empezar. Voy a compartir pantalla. Bueno, muchachos, entonces hoy nos convoca tener un algoritmo de diseño por síntesis en tercera forma normal con lossless join y conservación de dependencias funcionales. Este algoritmo lo que va a hacer es generar una serie de esquemas que van a cumplir estos tres objetivos del diseño lógico: normalización. El algoritmo me va a botar a mí esquemas que están por lo menos en tercera forma normal. El algoritmo en ese proceso va a cumplir la propiedad de los less join y va a conservar todas las dependencias. Brevemente repasamos algunas definiciones. Recordemos que un esquema está en segunda forma normal, si está en primera forma normal y si ningún atributo no principal depende parcialmente de alguna clave. Si ningún atributo no principal depende parcialmente de alguna clave. Es decir, que no está permitido para que un esquema esté en segunda forma normal, no está permitido que un atributo no principal dependa de parte de alguna clave. Tiene que depender de la totalidad de la clave o de las claves de las cuales él está dependiendo, tiene que ser en su totalidad. Recordemos que si un esquema tiene una sola clave y esa clave no es compuesta, es decir, si la clave consta de un solo atributo, ese esquema ya está en segunda forma normal, porque no hay posibilidad de depender parcialmente de la clave. Decimos que un esquema está en tercera forma normal si se encuentra en segunda forma normal y además no hay dependencias entre atributos no principales. Hoy vamos a ver otra definición de tercera forma normal que es bastante útil también y con la que vamos a trabajar. Recordemos las propiedades lossless join. Yo tengo un esquema RTL y yo lo descompongo en subesquemas, los llamo R1, R2, Rn. Cada subesquema tiene un conjunto de atributos más chiquito que T. T1, T2, T sub n son subconjuntos de T, pero que deben cumplir estas dos condiciones: que la unión de esos T sub i me dé todo el universo T. Y para que se cumpla la propiedad lossless join, ¿qué debe pasar? Que la join de esas proyecciones, si yo proyecto sobre T1 cualquier tabla o relación, la pego con la proyección de T2 y la pego con la proyección de T3, etcétera, y la pego con la proyección de Tn, yo recupero exactamente la relación. Entonces, cuando yo descompongo, si yo tengo la manera de volver a pegar esos pedazos y recuperar exactamente el esquema original, ahí es cuando decimos que se cumple la propiedad lossless join. Miremos la conservación de dependencias.
Muy importante, muchachos, que tengan presente que cuando yo descompongo un esquema en subesquemas, esos subesquemas no solamente tienen un conjunto de atributos más pequeño, sino que tienen asociados un conjunto de dependencias funcionales. Para R1 lo llamamos L1, para R2 L2 y para Rn Ln. La pregunta es quién es L1, quién es L2 y quién es Ln. Entonces aquí está esta definición. Esa definición me dice que L sub I son todas las dependencias del cierre de L, ojo, no de L, sino del cierre de L, de tal manera que los atributos que están involucrados en esas dependencias estén incluidos en T sub I. Y nosotros decimos que un rompimiento RO cumple la conservación de dependencias si yo uno los L sub I y su cierre contiene a L. Estos fueron los conceptos que nosotros vimos para llegar hasta acá. ¿Qué vamos a hacer hoy? Vamos a ver un algoritmo que me cumple con las tres. Me bota esquemas en la tercera forma normal, me cumple los less join y me conserva las dependencias. Entonces, vamos a ver, este es el algoritmo original del profesor Jeffrey Ullman. Tiene como entrada, miren, lo bonito de esto, muchachos, es que vamos a aplicar todo lo que hemos visto. Aquí está involucrado claves, recubrimientos minimales, normalización, lossless join, conservación de dependencias. Todas esas definiciones y conceptos están involucrados en este algoritmo. Entonces, el algoritmo original del profesor Ullman, ¿qué es lo que dice? Miren, la entrada, el input, es un esquema RTL, ojo, con un requisito. L debe ser un recubrimiento minimal. Entonces, yo le entrego, ¿qué le entrego yo al algoritmo? Un esquema RTL. Yo le digo, ¿cuáles son los atributos? ¿Cuáles son las dependencias de L? Eso sí, L tiene que ser recubrimiento minimal. Y le digo cuál es el conjunto de todas las claves de R. Necesito conocer K. K es el conjunto de todas las claves de R. Entonces, el insumo, la entrada son dos cosas, un esquema RTL con L recubrimiento minimal y un conjunto K con todas las claves. ¿Qué me bota el algoritmo? ¿Cuál es el output? ¿Cuál es la salida? Él hace ese esquema que yo le entrego RTL, él lo descompone y lo rompe en N subesquemas, pero de tal manera que cada uno de esos subesquemas que él genera están en tercera forma normal. Cada RSUI que está en RO, cada esquemita de estos que se genera está en tercera forma normal y además está garantizado que esa descomposición RO cumple la propiedad lossless join y además conserva todas las dependencias de él. ¿Entendido, muchachos? Ese sería el input y el output. Esa sería la entrada y la salida del algoritmo. ¿Entendido, chicos? Sí, profe. Sí, profe. Bueno, muy bien. ¿Cómo lo hace? Entonces, el algoritmo de Ullman tiene apenas 3 pasos. Este algoritmo yo lo uso por la extremada sencillez de él. Entonces, miremos el primer paso. Dice, si existe una dependencia funcional, X implica A en L, note usted que por qué dice él X implica A y no X implica Y. ¿Por qué pone un solo atributo en la derecha? Porque acuérdense que L es un recubrimiento minimal y en los recubrimientos minimales las dependencias en el lado derecho solo tienen un atributo. Entonces dice, si existe una dependencia funcional, X implica A en L, tal que la unión de X con A me da todo T, entonces el esquema RTL está en tercera forma normal y fin del algoritmo. A ver, ¿qué es lo que hace este primer paso del algoritmo de Ullman? Es lo que trata en ese primer paso. Acuérdese que el objetivo es diseñar en tercera forma normal. Y lo que hace en el primer paso es tratar de identificar si el esquema que yo le estoy entregando de entrada, el RTL, ya está en tercera forma normal.
Porque si está en tercera forma normal, no hay que hacer nada más. Porque me piden es un diseño en tercera forma normal. Entonces, ¿para qué me voy a poner a romper el esquema si él ya está en tercera forma normal? Entonces, por esa razón, el primer paso del algoritmo, es tratar de detectar la tercera forma normal. Pero, ¿cómo lo detecta él? Aquí es donde viene un poquito una de las debilidades del algoritmo. Él detecta una forma específica de tercera forma normal. Cuando un esquema está en tercera forma normal, por ejemplo, si yo tengo un esquema dentro del cual hay una dependencia que involucra todos los atributos de T, entonces ese esquema ya está en tercera forma normal. El ejemplo típico es correo. Correo es el ejemplo típico. En correo yo tengo el conjunto T tiene 3 atributos, ciudad, dirección y código postal. Pero yo tengo una dependencia funcional que es ciudad y dirección implica código postal. Entonces, en esa dependencia funcional se está involucrando todo T. Entonces, el esquema correo, yo de entrada, si le entregamos el esquema correo a este algoritmo, él en el primer paso se va a dar cuenta de que el esquema está en tercera forma. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. ¿Aló? ¿Aló? ¿Sí? Bueno. Pero entonces, ¿qué pasa si en L no existe una dependencia que abarque todo T? Entonces dice, en caso contrario, ya iríamos al paso 2. ¿Y qué es el paso 2? Mire lo sencillo. ¿Qué hace el algoritmo en el segundo paso? Dice, para cada dependencia X sub I implica sub I en L, creamos un esquema. El R sub I, T sub I, L sub I con T sub I igual a todos los atributos de la dependencia, tanto los del lado izquierdo como el derecho. Y L sub I ya sabemos que son todas las dependencias que están en el cierre de L que involucran atributos de T sub I. Luego digo calcular K sub I, o sea, las claves de R sub I, e incluir R sub I en RO. ¿Qué hace el paso 2? Muy sencillo, muchachos. Arma un esquema con cada dependencia de L. ¿Qué hace el paso 2 del algoritmo de Ullman? Simplemente para cada dependencia de L, arma un esquema. Mire, eso tiene dos efectos muy positivos. Recuerden que nosotros necesitamos garantizar 3 cosas. Esas 3 cosas que necesitamos garantizar son tercera forma normal, lossless join y conservación de dependencia. Necesitamos garantizar las 3. Ese paso 2 está garantizando 2 de las 3. ¿Cómo? Mire, lo más difícil que hay es conservar las dependencias. Entonces, ¿qué pasa? Si yo creo un esquema con cada dependencia de L, pues nunca se me van a perder dependencias. Entonces, ese paso 2 ya está garantizando la conservación de dependencias, porque está armando un esquema con cada dependencia de L. Entonces, ahí está garantizando la conservación de dependencia. Y por otro lado, al armar un esquema con cada dependencia X sub I implica sub I, ¿qué va a pasar? Que son esquemas pequeños donde la clave va a ser el lado izquierdo de la dependencia, o sea, X sub I, y esos esquemas ya van a estar en tercera forma normal. Entonces, mire, el paso 2 del algoritmo ya me está garantizando tercera forma normal y conservación de dependencias. Solamente me falta garantizar la propiedad lossless join. Entonces, para eso vamos a recurrir al tercer paso. ¿Y cómo garantiza el algoritmo de Ullman la propiedad lossless join? Muy sencillo, muchachos. Se fija en las claves de R. RTL tiene un conjunto de claves K. En ese conjunto K puede haber una o varias claves. Entonces, mire lo que dice el paso 3. Si existe una clave C que está en K, tal que C pertenece a algún T sub I, acuérdense que los esquemitas que yo voy creando, yo los meto en RO. Entonces, lo que me está diciendo es, mire, después del paso 2, yo voy a tener una descomposición de RTL en subesquemas.
Y lo que me dice el paso 3 es que si alguna clave, cualquiera, alguna clave del esquema global de RTL quedó contenida en alguno de los subesquemas que están en ROM, entonces se cumple la propiedad lossless join. En caso contrario, es decir, si ninguna de las claves de K quedó contenida en ninguno de los subesquemas, entonces el truco es muy sencillo. Creamos un subesquema adicional con alguna de las claves y lo metemos en ROM. Al hacer eso, entonces estamos cumpliendo también la propiedad lossless join. ¿Entendido, muchachos? Miren lo sencillo del algoritmo, no sino 3 pasos. ¿Aló? ¿Entendido? Sí, profe. Bueno, bien, este es el algoritmo original, pero este algoritmo tiene, voy a señalar sus fortalezas. ¿Cuáles son las fortalezas de este algoritmo? La mayor fortaleza para mí de este algoritmo es su sencillez. Es un algoritmo muy simple, es un algoritmo muy sencillo. Esa es su mayor fortaleza y noten la forma tan simple como garantiza las 3 cosas. Simplemente creando un esquema con cada dependencia, garantiza forma normal y garantiza conservación de dependencias. Y con el truco de la clave, que alguna de las claves queda contenida en algún subesquema, garantiza los de Join. Esa es la fortaleza del algoritmo. Pero el algoritmo tiene unas debilidades. Bueno, vamos a ver cuál es la primera debilidad. La primera debilidad está en el paso 1, porque el paso 1 que él usa es para tratar de detectar si el esquema ya está en tercera forma normal. ¿Y cómo detecta él la tercera forma normal? Porque hay alguna dependencia que abarca todo T, pero hay mil esquemas en tercera forma normal que no tienen dependencias con esto. Es decir, este criterio es demasiado restrictivo. Este criterio es muy restrictivo. Entonces, lo que vamos a hacer, yo voy a proponer unas mejoras al algoritmo. ¿Cuál es la mejora? En el paso 1, en vez de usar este criterio, vamos a aplicar una definición de tercera forma normal. Es decir, lo que vamos a hacer es mirar si el esquema RTL ya está en tercera forma normal y voy a dar una nueva definición de tercera forma normal. Esa es la primera mejora. ¿Cuál es la siguiente mejora? Resulta que el algoritmo tiene otro defecto. Y es que como él trabaja con recubrimiento minimal, ¿qué pasa, por ejemplo, si yo tengo una dependencia X implica Y? Y Y es un conjunto de N atributos. Entonces, para el recubrimiento minimal, esa dependencia yo la abro en N dependencias. X implica 1, X implica 2, ta. ¿Y qué va a pasar? Como el algoritmo crea un esquema con cada dependencia, va a generar una cantidad muy grande de esquemas. Entonces, el segundo defecto del algoritmo es que bota demasiados esquemas. Entonces, lo que vamos a hacer nosotros, yo le voy a agregar al algoritmo un paso 4. Ese paso 4 va a consistir en lo siguiente. Todos aquellos esquemas que tengan una clave en común, yo los voy a fusionar, los voy a unir y voy a reducir de esa manera la cantidad de esquemas. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Ese cuarto pasaría, se aplicaría como, ya al final, ¿no? Al Cuando final, tengan, para reducir el número de esquemas. Veamos listo. entonces, vamos a ver primero una nueva definición de tercera forma normal. Nueva definición de tercera forma normal. Dice así, esta definición ténganla muy presente, muchachos, también. Acuerden, tenemos 2 definiciones de tercera forma normal, la que ustedes ya conocen, que no puede haber dependencias entre atributos no principales, ¿vale? Y aquí está otra definición de tercera forma normal. Sea RTL un esquema,
Decimos que R está en tercera forma normal si toda dependencia X implica Y en L. Esta es una definición más general, ¿no? No solamente para recubrimientos minimales, sino para un conjunto L cualquiera, cumple al menos una de las siguientes condiciones. Miren, cuando ustedes se encuentren con un esquema RTL, entonces en L ustedes tienen un conjunto de dependencias funcionales. Para que el esquema esté en tercera forma normal, cada dependencia de L debe cumplir con al menos una de estas tres condiciones. La primera, o que la dependencia sea trivial, o que el lado izquierdo de la dependencia sea superclave, o que el lado derecho de la dependencia esté formado por atributos principales. ¿Ok? Entonces, dado un esquema cualquiera, yo por ejemplo llego y les doy un esquema RTL cualquiera y les digo, dígame si ese esquema está en tercera forma normal. Entonces ustedes lo que pueden hacer es cogen cada dependencia que está allí y para cada dependencia ustedes miran si cumple al menos una de esas tres condiciones. O que la dependencia sea trivial, o que el lado izquierdo sea superclave, o que el lado derecho esté formado por atributos principales. ¿Ok? Entonces, esa es una manera de uno darse cuenta. Recuerden que una superclave es un descriptor que contiene alguna clave. Las claves son superclaves también. Entonces, de esa manera uno se da cuenta fácilmente si el esquema está en tercera forma normal. Entonces, ¿nosotros qué vamos a hacer? Vamos a aplicarle esta nueva definición de tercera forma normal, la vamos a aplicar dentro del algoritmo. Vamos a reemplazar el paso 1 del algoritmo del profesor Ullman. El paso 1 lo vamos a sustituir por esta nueva definición. Entonces, si usted le aplica esta nueva definición a su esquema y su esquema le da en tercera forma normal, entonces fin del algoritmo. Bueno, vamos a verlo. Entonces, mire, algoritmo de diseño por síntesis en tercera forma normal, versión 2. Esta es ya la versión modificada. Nosotros vamos a trabajar con esta versión modificada. La entrada es la misma. Tenemos un esquema RTL con L recubrimiento minimal y K conjunto de claves de R. Muy bien. La salida es la misma. Una descomposición RO que cumple lossless join, conserva las dependencias y cada R sub I está en tercera forma normal. Muy bien. Entonces, paso 1, método. Aplicar la nueva definición de tercera forma normal. Si RTL está en tercera forma normal, entonces fin del algoritmo. Si usted le aplica criterio a ese esquema y ya le dan tercera forma normal, pues no siga, porque el propósito es un diseño en tercera forma normal. Entonces, ¿para qué se va a poner a romper eso? En caso contrario, es decir, si usted le aplica la definición de tercera forma normal al esquema y el esquema no le da en tercera forma normal, está en primera o en segunda forma normal, pues no importa averiguar si está en primera o en segunda. Lo importante es que usted averigua que no está en tercera. Si no está en tercera, entonces va al paso 2. El paso 2 va a ser el mismo del algoritmo de Ullman. Entonces, para cada dependencia que está en L, creamos un esquema R sub I, T sub I. T sub I está formada por todos los atributos del lado izquierdo y del lado derecho de la dependencia. Es una unión de conjuntos. El lado izquierdo de la dependencia es un descriptor, es un conjunto de atributos. Y el lado derecho es un solo atributo. Entonces usted une los atributos del lado izquierdo, les pega el atributo del lado derecho. Y ojo que la parte delicada era lo que veíamos en la clase pasada, calcular los L sub I. Recuerden que los L sub I son las dependencias que están en el cierre de L que involucran atributos de T sub I. Luego que usted tiene eso, calcula las claves de ese subesquema e incluye ese subesquema en RO. Entonces lo que hacemos en el paso 2 es que RO va a estar formado por todos los subesquemas que se crearon a partir de las dependencias
dependencias de L. Si en L hay 5 dependencias, usted en el paso 2 tiene 5 subesquemas. Ok. Luego el paso 3, que es igualito al de Ullmann. Si alguna de las claves del esquema RTL quedó contenido en alguno de los subesquemas, entonces no hay nada más que hacer. Entonces, si alguna de las claves, del esquema RTL, si alguna de las claves del esquema RTL quedó contenido en alguno de los subesquemas, usted ya sabe que se cumple la propiedad de los de join. Aquí hay un error. En el algoritmo anterior era entonces fin del algoritmo. Aquí no sería entonces fin del algoritmo. Aquí sería entonces ir al paso 4, porque aquí nosotros vamos a hacer un paso 4. Entonces, ¿cuál es el paso 4? El paso 4 es para cada par, este paso sí lo agregamos nosotros. Para cada par de esquemas R sub I, R sub J en RO, tales que la intersección de los conjuntos de claves es distinto de vacío, entonces reemplazar en RO los esquemas RI y RJ por un esquema R sub I J con T sub I J igual a la unión de los T sub I y L sub I J la proyección de L más sobre T sub I J. Mejor dicho, usted en el paso 3, paso 2, paso 3, usted ya tiene todos los esquemas. En el paso 3 es si ninguna de las claves quedó contenida en ninguno de los subesquemas, toca agregar un esquema adicional con alguna de las claves. ¿Con cuál? Con cualquiera. Entonces, ya en el paso 4, si usted tiene dos esquemas que comparten alguna clave, si usted tiene dos esquemas que comparten alguna clave, esos dos esquemas los fusionamos, los juntamos en uno solo. ¿Ok? Bueno, vamos a ver un ejemplo, muchachos. Mire, por ejemplo, el ejemplo de, tenemos asignatura, profesor, estudiante, hora, salón y calificación. Tenemos estas dependencias funcionales. A implica P, una asignatura la dicta un único profesor, un profesor a una determinada hora está en un salón, un estudiante a una determinada hora está en un salón, a una determinada hora en un salón se dicta solo una asignatura y un estudiante en una asignatura tiene una calificación definitiva. La clave de esto es EH. Entonces, el paso 1. Miremos a ver, ese esquema no está en tercera forma normal. A ver, ¿cómo nos damos cuenta que no está? Tenemos que analizar dependencia por dependencia. Con que haya una sola dependencia que no cumpla la tercera forma normal, basta para decir que el esquema ya no está en tercera forma. Cojamos la primera dependencia, A implica P. Esta dependencia tiene que cumplir una de 3 condiciones. Una o más. Tiene que cumplir al menos una de 3 condiciones. O que sea trivial, o que el lado izquierdo sea superclave, o que el lado derecho sea un atributo principal. Miremoslo. La dependencia no es trivial. ¿Cuándo una dependencia es trivial? Cuando el lado derecho está contenido en el lado izquierdo. Como L es un recubrimiento minimal, aquí prácticamente están descartadas de entrada las dependencias triviales. Entonces, esta dependencia implica P no es trivial. Segundo, la segunda condición es que el lado izquierdo debe ser superclave, debe contener una clave, pero mire que el lado izquierdo es la A. La A no contiene AEH. Entonces, no cumple el segundo criterio. Y miremos el tercer criterio, el lado derecho. El atributo del lado derecho tiene que ser principal. Ah, pero es que la clave es EH. Los únicos atributos principales son la E y la H. A la P no es principal. Entonces, mire, esta primera dependencia no cumplió con el criterio de tercera forma normal. Entonces, este esquema no está en tercera forma normal. Entonces, si no está en tercera forma normal, podemos ir al paso 2. ¿Y en qué consiste el paso 2? Crear un esquema con cada dependencia. Entonces, cogemos la primera dependencia. A implica P. Entonces, T1
Está formado por todos los atributos de la dependencia, o sea, por la A y la P. L1, ¿quién es? Esto lo veíamos en la clase pasada. L1, ¿quién es? Son todas las dependencias del cierre de L que contienen a la A y a la P. Aquí la única que hay es A implica P. ¿Cuál es la clave de este esquema? Pues la clave de este esquema es el lado izquierdo, la A. ¿Y este esquema está en qué? En tercera forma normal. Si usted le aplica la nueva definición de tercera forma normal, le va a dar que se cumple. ¿Por qué? Porque el lado izquierdo de la dependencia ahora sí es súper clave porque es clave. Ahora hacemos lo mismo con la siguiente dependencia funcional, pH, entonces S. Entonces el esquema R2, T2 es PHS, son los atributos del lado izquierdo más el del lado derecho. L2, ¿quién es? Esto lo veíamos en la clase pasada. Veíamos que aquí en L2 hay no solamente una dependencia, sino dos. Está pH, entonces S, pero también está HS, entonces P. Eso lo veíamos en la clase pasada. Porque esa dependencia HS, entonces P, no está en L, pero está en el cierre de L. ¿Por qué? Porque HS implica A y A implica P. Entonces, por transitividad, HS implica P. Ojo que aquí las claves son dos. Las claves son dos. Aquí las claves son pH y HS. Y este esquema también está en tercera forma normal. Yo les había dejado como tarea que analizaran en qué forma normal se encontraban estos esquemas. Está en tercera forma normal, porque los lados izquierdos, por ejemplo, aquí se cumplen dos de las condiciones. Los lados izquierdos son claves o superclaves y los lados derechos son atributos principales. Mire, la S forma parte de esta clave, entonces principal. Y la P aquí también es principal porque forma parte de esta clave. Y así, seguimos con la siguiente dependencia. EH entonces S. Entonces, armamos un esquema EHS. Aquí la dependencia es EH, que es la dependencia del esquema, la clave es EH, que es la clave del esquema global. Este esquema está en tercera forma normal. Noten una cosa, este rompimiento va a cumplir la propiedad de lossless-join. El paso 3, ¿qué me dice? Que si alguna de las claves de acá, aquí hay una sola clave que es EH, está contenida en algún esquema, se cumple el lossless-join. Mire que EH quedó contenido acá, mire. EH forma parte de EHS y es la clave aquí. Luego cogemos la dependencia HS implicada y armamos también el esquema HSA. Ojo que aquí apareció esta nueva dependencia. HS implicada está ahí, pero también hay una dependencia HA implica S. Esto lo vimos en la clase pasada y vimos cómo se derivaba esta dependencia, de dónde salía. Aquí las claves son HS y HA. Y este esquema también está en tercera forma normal. Ahora, ¿por qué he puesto esas claves en negrilla? Para que ahora eso nos va a servir para el paso 4, para ver que podemos fusionar, unir esquemas. Y la última dependencia es EA, entonces C, con ella creamos el quinto esquema. La clave es EA y esto también está en tercera forma. Entonces, ¿qué va a pasar en el paso 3? En el paso 3 vamos a decir que se cumple la propiedad lossless-join porque EH, que es la clave de R, está contenida en R3. Entonces no creamos nuevos esquemas. Por lo tanto, Rho, después del paso 2 y el paso 3, Rho va a tener estos 5 esquemas. Y luego en el paso 4 los vamos a reducir. Bueno, muy bien. Entonces, mire, por lo tanto, Rho tiene R1, R2, R4, R5 inicial. Como la clave H es un subconjunto de T3, no modificamos Rho. No creamos un esquema con la clave. Y este paso 3 ya me está garantizando que se cumple el lossless-join. Ahora bien, entonces aquí es donde viene el paso 4. Volvamos aquí. Miren ustedes que K2, estas son las claves del esquema R2. K2 tiene dos claves,
pH y HS. Y K4 tiene dos claves, HS y HA. Entonces, ¿qué dice el paso 4? Si yo tengo dos o más esquemas, yo lo enuncio para dos esquemas, pero en realidad sería para dos o más esquemas. Si yo tengo dos o más esquemas que comparten una clave, tienen una clave en común, es decir, que la intersección de K2 y K4 no es vacía, en este caso comparten la clave HS, significa que yo puedo fusionar el esquema R2 y R4. R2 tiene PHS y R4 tiene HSA. Entonces yo voy a juntar esto en un esquema que voy a llamar R2-4 y va a estar formado por T2 unión T4. O sea que yo aquí voy a tener HSAP. Voy a tener PHS, este conjunto unido con HSA. Entonces me va a quedar HSAP. Mírenlo acá. Entonces fusionamos R2 y R4 y formamos el esquema R2-4. Como T2-4 es PHSA, como T1, bueno, aquí miren, aquí pasó una cosa bien simpática, muchachos. Volvamos acá. Resulta, miren lo interesante. Yo voy a unir T2 con T4 porque tienen una clave en común R2 y R4. Entonces yo armo un esquema PHSA, PHSA. Pero resulta que cuando yo fusiono R2 con R4, absorbo R1, porque AP va a quedar incluido acá. Va a quedar, mire, la A está en R4 y la P está en R2. ¿Qué significa eso, muchachos? Que tres esquemas los convertí en uno solo. Ese R2-4 en realidad se convierte en R1-2-4. Digamos que el esquema R1, el esquema R2 y el esquema R4 va a quedar en uno solo. Y me van a quedar por fuera R3 y R5. Entonces, muchachos, miren lo interesante de esto. De 5 esquemas que salieron del paso 2 y del paso 3, yo voy a bajar a 3 esquemas. Entonces, R24 absorbe R1 y renombrando, yo llamo T124 es PHSA. Ahora bien, esta es la parte que hay que tener mucho cuidado. ¿Quién es el E124? Entonces recuerde que el E124 son todas las dependencias del cierre de L, que contendrían a PHSA. Pero ojo, este L124 debe ser recubrimiento minimal. Miren, muchachos, que acá me van a quedar A implica P, pH implica S y HS implica A. Miren que HS implica P, yo la puedo obtener a partir de estas dos, entonces no la pongo acá porque sería redundante y L es recubrimiento minimal. Y también la dependencia HA implica S, no la pongo acá porque también sería redundante. Yo la obtendría a partir de estas dos. Entonces, ojo muchachos, ¿cuáles son las claves de ese esquema R124? Las claves son 3. Ojo con esto, muchachos. Son pH, HS y AH. Y por lo tanto, este esquema está en tercera forma normal. Miren que ya este esquema está en tercera forma normal. Mire que ya la dependencia A implica P cumple con la tercera forma normal porque la P es un atributo principal, forma parte de esta clave pH. pH entonces S cumple porque pH es, el lado izquierdo es una clave. HS implicada cumple porque HS es una clave. Entonces el esquema está en tercera forma normal. Entonces miren que el diseño final ya no es de 5 esquemas. Yo lo reduje a 3 esquemas. Entonces este es el algoritmo, muchachos, que vamos a aplicar. Pero aquí yo les estoy indicando a ustedes, muchachos, las dependencias. Ahora viene lo más interesante, chicos. Lo más interesante es cómo extraer las dependencias funcionales.
Bueno, muy bien. Vamos a hacer el siguiente ejercicio. Ahora viene lo bueno, chicos. Bueno, muy bien. Bueno, muchachos, miren, dice así. Consideremos la siguiente información relativa a una facultad. Ese es el contexto. Dice, en dicha facultad existen varios programas de doctorado P que se dictan con la colaboración de los distintos departamentos D. Cada programa de doctorado posee varias asignaturas A, de las cuales el estudiante se matricula en algunas y cuya selección la hace con la ayuda de un tutor T. Bueno, etcétera. ¿Qué es lo que me están pidiendo, muchachos? Que yo haga un diseño en tercera forma normal. Muy bien. Vamos a ver. Entonces, lo primero que debemos hacer, chicos, es sacar el conjunto de atributos. Necesitamos sacar RTL. Necesitamos sacar primero que todo a T. Entonces, T son los atributos. Esos atributos normalmente me los dan. Esos atributos normalmente me los dan. Lo más interesante es cuando yo tengo que sacar las dependencias funcionales. Tengo que sacar las dependencias funcionales. Muy bien. Entonces, dice así. Consideremos la siguiente información relativa a una facultad. La facultad es el contexto. En dicha facultad existen varios programas de doctorado P. Entonces, la P va a representar programas de doctorado. Ahí tengo el primer atributo. P es programas de doctorado, que se dictan con la colaboración de los distintos departamentos. D es el segundo atributo. D es departamento. Cada programa de doctorado posee varias asignaturas. A, muy bien. A esa asignatura, de las cuales el estudiante se matricula en algunas. La E es el estudiante. Muy bien. En las cuales el estudiante se matricula en algunas y cuya selección la hace con la ayuda de un tutor T. Ese T está en minúscula para distinguirlo del otro T. Y mire que ya no aparecen más atributos. Entonces ya tenemos quién es T. Ahora viene lo interesante, muchachos. Necesitamos sacar las dependencias funcionales. ¿Cómo sacamos las dependencias funcionales? Pues muy sencillo, muchachos. Leyendo bien el texto. ¿Cómo lo vamos a leer? Bueno, recuerden, ¿qué es una dependencia funcional? Es una restricción que me dice que a determinadas variables o atributos o conjuntos de atributos les corresponde un solo valor de algo. Entonces, ¿cómo me doy cuenta yo en un texto que hay dependencias funcionales? Cuando dice, a este le corresponde uno, único. Entonces, cuando ustedes vean que a fulano, a tal cosa le corresponde solo un no sé qué, allí hay una dependencia funcional. O le corresponde un único, o solo o un. Entonces, eso ya está marcando que allí hay una dependencia funcional. Pero ojo, muchachos, que las dependencias funcionales tienen un lado izquierdo y otro derecho. Y muchos se dan cuenta que hay una dependencia funcional, pero la escriben mal. ¿Cómo me doy cuenta yo quién va en el lado izquierdo y quién va en el lado derecho? El lado derecho es el que depende del lado izquierdo. El lado derecho es el que es único, el que el valor es único, es uno. Entonces, esas son las claves, muchachos, para sacar las dependencias funcionales. Y por otro lado, si a ti te hablan en plural, un estudiante matricula asignaturas. Entonces, cuando a ti te hablan de en plural, no hay dependencia funcional. No hay dependencia funcional. Porque si a ti te dicen que los estudiantes pueden matricular una o más asignaturas, allí no hay dependencia funcional. Si te dijeran un estudiante solo puede matricular una asignatura, ahí sí tendrías una dependencia funcional.
Estudiante implica asignatura. Pero cuando hay pluralidad, no hay dependencias funcionales. ¿Entendido, muchachos? Sí, profe. Bueno, vamos a empezar a leerlo y a ir sacando las dependencias. Vamos despacio. Dice así. Nuevamente, voy a leerlo despacio. Consideremos la siguiente información relativa a una facultad. Ahí me están dando, es una introducción y me están dando el contexto. Estamos hablando de información de dónde, de una facultad. Bueno, entonces facultad no lo vayan a tomar como un atributo. Mira, ahí no hay un atributo F. Dice, en dicha facultad existen varios programas de doctorado, P, que se dicta con la colaboración de los distintos departamentos. Mire que se están jugando con plurales. En la facultad hay varios programas de doctorado que se dictan con la colaboración de distintos departamentos. Ahí no hay ninguna dependencia funcional. Luego me dice, cada programa de doctorado posee varias asignaturas. ¿Hay allí alguna dependencia funcional? Por ejemplo, P implica A, programa implica asignatura. ¿Qué dicen ustedes? ¿Habrá allí una dependencia funcional? Cada programa de doctorado, recuerde que los programas de doctorado es P, cada programa de doctorado posee varias asignaturas. ¿Habrá una dependencia funcional ahí? Pues no creo porque no dice que las asignaturas sean, o sea, únicas de ese programa, ¿no? Exactamente, no hay dependencia funcional. Cada programa de doctorado posee varias asignaturas, de las cuales el estudiante se matricula en algunas. ¿Habrá alguna dependencia funcional allí? El estudiante se matricula en algunas. ¿Estudiante implica asignatura? ¿Aló? De las cuales, o sea, de esas asignaturas el estudiante se matricula en algunas. O sea que en ese programa de doctorado hay un montón de, hay varias asignaturas y el estudiante se matricula en algunas. ¿Estudiante implica asignatura? No, De acuerdo a lo que dije. Sí, dime. ¿Aló? no, doctor, no dependería. No, claro que no. Claro que no. Cuando sea más de una, no. No hay dependencia funcional. La dependencia funcional es cuando sea una sola, un único, solo un. Okay. Muy bien. Y cuya selección la hace con la ayuda de un tutor. O sea, el estudiante se matricula en varias asignaturas, pero la selección la hace con la ayuda de un tutor. Ayuda de un tutor. ¿Qué pasa ahí? Ahí sí habría porque es un estudiante a un tutor, ¿cierto? Sí. Entonces, ¿cómo sería la dependencia? ¿E implica T o T implica E? ¿Qué es lo que es único? ¿El ¿El tutor? estudiante o el tutor? Ah, el tutor. Y lo que es único, yo que les dije, ¿dónde va? ¿En la parte izquierda o en la derecha? En la derecha. En la derecha. Entonces, aquí la dependencia es esta. Entonces, ya tenemos la primera dependencia funcional. E implica T. O sea, ¿qué está diciendo aquí? Un estudiante tiene ¿qué? Un tutor. Un estudiante tiene un tutor. Ah, ese tutor es el que le ayuda al estudiante a seleccionar las asignaturas. Ok. Ahora sigamos leyendo. Una asignatura solo se imparte en un programa. Una asignatura solo se imparte en un programa. ¿Habrá una dependencia allí?
¿Aló? Sí, por lo de 1 a 1. No, Una, no es que sea 1 a 1. No. Una asignatura solo se imparte, o sea, una asignatura no puede estar ¿en qué? En dos programas distintos. Entonces, ¿cuál Entonces sería la el dependencia? único es el programa y El sería programa. asignatura Sí, al programa, que el programa es P, asignatura. creo. Exacto, muy bien. Entonces, muy bien. Entonces dice, una asignatura solo se imparte en un programa y solo la puede impartir un único departamento de la facultad. ¿Qué pasaría entonces allí? A implica D. Implica D. Muy bien. Pero esa se habría podido escribir como A implica P y D, o sea, P, o No, estaría mal. sí, pero acuérdate que como vamos a manejar recubrimientos minimales, de una vez mejor Ah, separa. sí, de una vez desde el inicio, sí, esto tiene toda la razón. Vale, muy bien. Dice así. Bueno, una asignatura solo se imparte en un programa y solo la puede impartir un único departamento de la facultad, aunque un departamento puede impartir varias asignaturas de uno o varios programas. Aunque un departamento puede impartir varias asignaturas de unos o varios programas. Entonces, A implica D, pero la pregunta es, ¿D implica A? ¿D implica A? No, profe. No, listo. De uno o varios programas. Dice, un estudiante no se puede matricular en más de un programa de doctorado. Un estudiante no se puede matricular en más de un programa de doctorado. ¿Habrá una dependencia ahí? Entre E y, ¿cómo se llama? Doctorado P, ¿no? Sí. Entonces ahí tendríamos Pero, entonces sí, P. sí. Entonces P. No se puede matricular en más de un programa de doctorado. Cada estudiante posee un único tutor. Eso ya lo teníamos aquí, mire. E implica T. Cada estudiante posee un único tutor, aunque un tutor, ojo con estos últimos renglones. Cada estudiante, un estudiante tiene un único tutor. Mire, esa dependencia ya la tenemos aquí. Aunque un tutor puede serlo de varios estudiantes, pero solo de uno por programa de doctorado. Entonces, ¿cómo expresamos eso? O sea, un tutor puede tutorear, puede ser tutor de varios estudiantes, pero solo de uno por programa de doctorado. P, entonces T. No, no, ¿qué es lo único allí? Pero solo de uno, solo de un ¿qué? Estudiante. Estudiante. Entonces, ¿qué sería allí la dependencia? Tutor y programa, entonces estudiante. Sí, muy bien. Tutor y programa. Me la puso en mayúscula, hombre. Señor. Está poniendo en mayúscula la... Venga, a ver si puedo, a ver si la invierto el orden a esto, a ver si me deja. Vamos. Ok. Muy bien. Listo. Ya ahí cerramos. Bueno, ya tenemos T, tenemos L. Ahora la pregunta es, calculemos las claves. Necesitamos el otro insumo. Para aplicar el algoritmo necesitamos saber quién es K. ¿Quién sería K? ¿Quién es C1? Está en segundo. A está en C1, ¿no es cierto? En cambio, E está en C3, T está en C3, Sí, también.
D está en C2, ¿no? No, digo T. T está en C3. T está en C3. Entonces, armemos combinaciones. A y P, P está también en, P también está en C3. Entonces, lo que pasa es que la A me implica a mí a la P, entonces no la necesito. Entonces, todas las claves van a tener que contener la A. ¿Qué pasa si yo armo la combinación AE, por ejemplo? ¿Qué pasa si yo armo la combinación AE? Con la A y la E. Con la A y la E tengo A y E, ¿vale? Con la E tengo la T, con la A tengo la P y con la A tengo la D. Entonces, ahí tengo la primera clave. AE es una clave. Muy bien. La A sola no es clave, ¿verdad? Entonces, como la A sola no es clave, ¿qué significa eso? C1, el cierre de C1 no me da T, entonces hay más de una clave. Entonces estoy armando combinaciones. A con E y la otra combinación sería, por ejemplo, A con T. Muy bien. A con T minúscula. A con T. Esta sería la otra clave. A con T. Muy bien. Entonces tengo AE y AT como claves. Vale, muy bien. Entonces ahora sí vamos a aplicar el algoritmo. Paso 1. Paso 1. Está ese esquema en tercera forma normal. ¿Qué dicen ustedes? A ver. Cojamos la primera dependencia. E implica T. La dependencia es no trivial. Bueno, no cumple la primera condición. E no es superclave, pero T es principal. Entonces, esta dependencia cumple la tercera forma normal, porque T es principal, forma parte de esta clave. Ahora cojamos A implica P. No es trivial. El lado izquierdo no es superclave, porque A está contenido en una clave, pero no contiene a la clave, y P no es principal. Mire, esta dependencia no cumple. Entonces, si A implica P, por ejemplo, no cumple, digámoslo aquí. Entonces, con una dependencia que no cumpla, muchachos, ya el esquema no está en tercera forma normal. Entonces ya tenemos el paso 1 del algoritmo. Muy bien. Vamos ahora al paso 2. Van a ver que es muy sencillo este algoritmo. Es lo más sencillo que yo conozco. Muy bien. Entonces, ¿qué hacemos, muchachos? Armamos un esquema con cada dependencia. Entonces, vamos a armar el primer esquema R1. Uy, esto porque sí. No. Desconfiguro esto. Y el nombre. Pasó. Pues vamos a armar un esquema con cada dependencia, muchachos. Con cada dependencia. Muy bien. Entonces, el primer esquema es R1, T1, L1.
Entonces, E1 van a ser los atributos, E1 van a ser los atributos de la primera dependencia. La primera dependencia es E implica T, entonces T1 está formado por E y T. Okay. E y T. Ahora L1 son todas las dependencias que yo pueda formar con E y T aplicando axiomas de Armstrong. Ahí la única dependencia sería entonces E implica T. Además porque, ojo, muy importante, a mí me dicen que un tutor puede serlo de varios estudiantes. O sea, un estudiante tiene un único tutor, pero un tutor puede serlo de más de un estudiante. Entonces no se puede dar que te implique y tampoco la puedo generar a partir de esas dependencias de él. ¿Quién serían las claves aquí de ese esquema? Entonces K1 sería, así de sencillo, sería E. Y ese esquema está en tercera forma. Entonces el esquema está en tercera forma normal. Muy bien, 3F. ¿Vale? Ahora R2. Hacemos lo mismo. E2. Bueno, este esquema es con la siguiente dependencia. A implica P. Entonces aquí sería un esquemita con la A y P. Entonces en el E2 estará A, entonces P. Ahora la otra posible dependencia es que P implicara la A. Pero miren ahí que usted la P solita no implica a nadie. Entonces ya podemos cerrar esto. Ahí no hay más dependencias. Es K2. La clave es A. Y este esquema está en tercera forma normal. Siguiente dependencia, R3. Bueno, E3 entonces sería la siguiente dependencia que es A implica D. Entonces vamos a tener AD. Aquí. Ahí la D aparece solo a la derecha, o sea que nunca va a implicar a nadie, entonces aquí la única dependencia va a ser esa, A implica D. K3 va a ser igual a esquema está en tercera forma normal. R4. E4 sería E implica P. E implica P. Entonces yo tendría EP. Aquí yo tendría EP. EP. Bueno, ¿qué dependencias habrían allí? Entonces E implica P. P puede implicar a la E. No, P sola no implica a la E. Mire que para implicar a la E se necesitan la P y la T. K4 sería E. Muy bien. Y ahora viene R5. L5. E5.
P5 ya involucra 3 atributos. P, E, Y. Ojo, muchachos, aquí. Ojo, muchachos, aquí. ¿Quién es el E5? ¿Quién sería el E5? Ojo, muchachos, ¿quién sería el E5? PT implica E. Esa sería una, sí. PT implica E. P implica P y E implica T. Entonces tendríamos PT implica E. ¿Qué otras? P implica P y E implica ¿Quién? T. ¿Quién? E implica P, ¿vale? E implica P. E implica P. Y ¿Sí? E implica T. ¿Quién? E implica T. P implica T. ¿Dónde está eso? No, no, no. E. E implica T. Ah, vale, perfecto. Muy bien. Eso es, sí, señor. E implica T. Muy bien. ¿Quién sería K5 entonces, muchachos? Las claves. Sería PT y E. Muy bien, muy bien. Sería PT, es una clave, y la otra clave es E. O sea, tendríamos dos claves, PT y E. Muy bien, y ese esquema estaría en tercera forma normal. Vale, muy bien. Ahora vamos al paso 3. Bueno, entonces RO tendríamos esos 5 esquemas. Vamos a ver. No lo voy a escribir. Ese RO voy a saltarme, lo voy a pasar aquí. Paso 3. Bueno, entonces en el paso 3, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que mirar si alguna de las claves de acá, cualquiera de ellas, quedó incluido en algún esquema. ¿AE quedó en algún esquema? No, ¿verdad? Ni AT, ni AE, ni AT. Entonces, ¿qué toca hacer? Creamos. Entonces, digamos acá, como pues como ninguna clave de acá quedó incluida en un RI, entonces creamos el esquema. Vamos a llamarlo RC. RC. SLC. Creamos un esquema con alguna de las claves. ¿Con cuál de las dos? Con cualquiera. Entonces creemos un esquema con, por ejemplo, AE, por decir algo. AE. Ojo,
que siempre, cuando creamos esos esquemas, el LC va a ser vacío, siempre va a ser vacío, siempre va a ser vacío. Entonces, ahora sí, podemos decir, después del paso 3, ¿cómo quedaría Rho? Entonces, después del paso 3, Rho va a ser igual. Rho va a ser igual entonces a R1, R1, R2, R3, R4, R5 y RC. Después del paso 3, entonces Rho, mire cómo quedó, muchachos. Quedó entonces con 6 esquemas. Rho quedó con 6 esquemas. Pero lo que vamos a hacer en el paso 4 es fusionar. En el paso 4 vamos a fusionar. Entonces, paso 4. Vamos a reducir la cantidad de esquemas. Entonces, miremos a ver, muchachos, aquí. ¿Qué esquemas podemos fusionar? Miren una cosa, mire, la clave de este esquema es E, ok, la clave de este esquema es E, y la clave de este esquema es E. O sea que yo puedo unir esos 3 esquemas. Mire que PTE en realidad, PTE abarca el esquema R5, en realidad es la unión de R1 y R2. Es la fusión. Si yo uno ET con EP, me va a quedar EPT, que es R5. O sea, R5 realmente absorbe R1, R2. Y por el otro lado puedo fusionar, entonces digamos acá. R5 absorbe R1, R1 y R4. Absorbe R1 y R4. R5 absorbe R1 y R4. Eso por una parte. Y por otra parte, noten ustedes que los esquemas R2 y R3 tienen la misma clave. Miren, A y A. Tenemos A y A. Entonces, digamos aquí, fusionamos R2 y R3 en un esquema R23, R20. Entonces ahora digamos aquí, ¿quién sería T23? Sería la unión de T2 y T3, que es APD. Entonces aquí vendría APD. APD. Y L2, L23 sería entonces, ¿cuáles serían las dependencias que estarían allí? Entonces ahí yo tendría A implica P, coma, A implica D. Ojo muchachos que cuando yo uno L2, 3 va a ser L2, L3, pero pueden aparecer nuevas dependencias producto de esta fusión. Entonces hay que tener cuidado, muchachos, hay que tener cuidado. Yo tengo A implica P, A implica D, pero yo con, a ver,
Con la D no puedo hacer nada. No puedo hacer nada porque esa está en el lado derecho. Y la P, yo con la P solita tampoco. Entonces aquí yo puedo cerrar esto. Y yo podría decir entonces que la clave de esto K23, la clave de esto es A. Y ese esquema está en tercera forma. ¿No? Entonces miren que después del paso 3 yo tengo 6 esquemas, pero después del paso 4 voy a reducir el número de esquemas. Entonces, ¿cómo quedaría el RO final, el diseño final? Entonces, el diseño final, ¿cómo quedaría el diseño final? Tendría un RO. Entonces, el diseño final sería, en vez de tener R1, R5 absorbió R1 y R4, entonces yo voy a tener simplemente R5, y en vez de tener R5 ya me absorbe a R1 y a R4 y a R5, y R2 y R3 quedó en uno solo que es R23. Entonces miren muchachos que los 5 esquemas quedaron reducidos a 2. ¿Entendido, muchachos? ¿Aló? Sí, profe. Vale, muy bien. Entonces miren la importancia del paso 4. Es reducir el número de esquemas. Miren, quedaron de 6, bajamos a 2. Muy bien. ¿Cómo? Una pregunta, ¿qué Sí. pasó con el esquema de RC? Ay, me faltó RC. Sí, sí, gracias, gracias. Y RC va ahí. Y RC. 3 esquemas. Gracias. RC. Y RC. Listo. RC. Bueno, de 6 se bajó a 3 a la mitad. Bueno, chicos, muy bien. Vamos a hacer otro ejemplo, otro ejercicio. Vamos a ver. Vamos a hacer este otro, muchachos. Dice así. Se desea diseñar una base de datos para un banco. Bueno, vamos entonces de una vez, vamos a ir pensando en el conjunto de el universo de atributos de quién sería. Vamos a ir sacando el T de una vez. Muy bien. Entonces, dice así. Se desea diseñar una base de datos para un banco que posee varias sucursales S. Entonces ya tenemos aquí la S, son las sucursales del banco. El contexto es el banco en todo el país. Los clientes CI, poseen cuentas CU. Los clientes poseen cuentas en el banco. Un cliente puede tener varias cuentas en el banco, pero solo una por sucursal. Una cuenta solo tiene un cliente como titular. Sobre cada cuenta se realizan operaciones o consultas sobre saldo, ingreso. En un día se pueden realizar varias operaciones en una cuenta, pero solo una en un instante y instante es la otra. Cada sucursal posee un único gerente, G. Muy bien. Entonces, esos son los atributos. Ahora vamos a sacar las dependencias funcionales.
Muy bien, empecemos a leer despacio. Se desea diseñar una base de datos para un banco que posee varias sucursales en todo el país. Los clientes poseen cuentas en el banco. ¿Habrá una dependencia funcional allí? Entre cliente y cuenta. Los clientes poseen cuentas. ¿Aló? 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 No, profe, no habría. ¿Cómo? No habría, profe. No habría, pues plural. O sea, cuando te dicen los clientes poseen cuentas en plural, quiere decir que un cliente puede tener más de una cuenta en el banco, entonces no hay dependencia funcional. Un cliente puede tener varias cuentas en el banco, pero solo una por sucursal. O sea, un cliente puede tener más de una cuenta en el banco, pero solo una por sucursal. Entonces, ¿solo una qué? Cuenta, ¿no? Cuenta. Entonces, ¿cuál sería la dependencia que hay allí? Sucursal y a cuenta. No. No, ¿sí mal? En una sucursal hay una sola cuenta. No. No, hay varias. Un cliente puede tener varias cuentas en el banco, pero solo una por sucursal. Cliente, espérate, a ver, Sí, va bien. cliente con cuentas va a, No, 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 no. no estoy mal, Gente con sucursal Cliente con va a cuenta, sucursal. a cuenta, ¿sí o qué? Es así. Cliente y Ah, sucursal va. Es solo una por sucursal. Una cuenta solo tiene un cliente como titular. Una cuenta solo tiene un cliente como titular. entonces, Cuenta entonces cliente. Cuenta entonces clientes, sí. Cuenta entonces cliente. Sobre cada cuenta se realizan operaciones o sobre cada cuenta se realizan operaciones. ¿Habrá una dependencia funcional? No hay una dependencia. No hay dependencia. Muy bien. En un día se pueden realizar varias operaciones sobre una misma cuenta, pero solo una en un instante y ese instante es hora minuto de ese día. En un día se pueden realizar varias operaciones sobre una misma cuenta, pero solo una en un instante y de ese día. ¿Habrá una dependencia funcional allí? Sí, profe. ¿Cómo? Sí lo hay. Sí, la hay, claro. ¿Cuál sería? Sé que implica operaciones. En un día se pueden realizar varias operaciones sobre una misma cuenta, pero solo una ¿qué? Una operación. una Solo operación. una operación en un instante de ese día. Solo, o sea que en un instante de un determinado día sobre una cuenta solo se puede realizar ¿qué? Una operación.
Entonces, ¿cómo es la dependencia funcional? Día y hora, entonces operación. No, y la cuenta. Cuenta, día, instante, entonces operación. Pilas con esto, muchachos, pilas con esto. Esta es la parte más importante, sacar esas dependencias funcionales, porque el diseño es con base en esto. Muy bien. Cada sucursal posee un único gerente, aunque un gerente puede gerenciar más de una sucursal. ¿Habrá una dependencia funcional allí? Sucursal implica gerente. S entonces G. Sí. Ese entonces. Perdón. Bueno, muchachos, resulta que hay una dependencia que no, ¿Que está implícita? que está implícita. Y es que obviamente una cuenta solo puede estar inscrita en una sucursal. Sería entonces aquí agregar esta Q, CU. CU implica sucursal. Bueno. ¿Cuáles serían las claves allí? Noten una cosa, muchachos. Noten una cosa. Que hay una equivalencia entre cuenta y cliente sucursal. Mire, cliente y sucursal implica cuenta. La flecha va de cliente y sucursal hacia cuenta, pero usted se puede devolver de cuenta hacia sucursal, pues la tenemos aquí, y de cuenta hacia cliente. O sea que cliente y sucursal y número de cuenta son equivalentes, se implican las dos. La flecha es como un bicondicional. Bueno, muy bien. ¿Cuáles serían las claves, muchachos? ¿Quién sería C1? ¿Quién sería C1? ¿Quién Sería sería D, I. D, E, I? O sea que, y yo con D, E, I, ¿puedo tener todo T con D, E, I sola? No, ¿verdad? Entonces, No, no, señor. el cierre de C1 no me da todo T. ¿Qué quiere decir eso? Que DI no es la clave, pero está contenido en todas las claves. Entonces, debe haber más de una clave y esas claves deben tener a DI. Entonces, tengo que combinar DI con los elementos de C3. En C3, ¿quiénes van a estar? En C3 van a estar cuenta, cliente, sucursal, operación no, ni gerente no. Pero entonces, por ejemplo, yo puedo armar esta combinación DI, CU. DI, CU. Mire que con DI, CU yo tengo operación, ¿vale? DI, CU tengo operación, ¿vale? Pero con CU yo tengo a sucursal y con sucursal yo tengo a gerente y con CU yo tengo a cliente. O sea que ahí yo tengo la primera clave, DU, CU. Pero resulta que CU es equivalente con cliente y sucursal. Entonces aquí habrá otra clave que sería DI y cambio CU por cliente y sucursal. Entonces ahí tendríamos estas dos claves. Esas son las claves. DI CU y DI cliente y sucursal.
Recuerden que son equivalentes. C y S y CU son equivalentes. Bueno, vamos a aplicar entonces el paso 1 del algoritmo. ¿Estará ese esquema en tercera forma normal? ¿Estará esquema en tercera forma normal? Si yo tomo, por ejemplo, si yo tomo la primera dependencia, cumple, porque cuenta, forma parte de la clave, es principal. Si yo tomo la segunda dependencia, cumple, porque cliente es principal. Si yo tomo, miren lo interesante, si yo tomo la tercera dependencia, cumple, porque cuenta IDI es clave. Pero cuando tomo la cuarta dependencia, S, entonces G, S no es superclave, G no es principal y la dependencia no es trivial. Entonces aquí digamos que las dependencias S entonces G y la otra dependencia también no cumple, es esta. CU entonces S tampoco cumple. Basta con la primera, basta con S entonces G. Pero cuenta implica sucursal tampoco cumple porque cuenta no es superclave. Ese, ay, un momentico, ese es principal. Ah, entonces esta, la última sí cumple. Ojo, entonces venga, yo la quito de aquí. Entonces, digamos aquí, la dependencia. Esta es la única que no cumple. La dependencia S entonces G no cumple. No cumple 13. Entonces, con una dependencia, mire que ahí solamente falló una dependencia. Miren, muchachos, ese esquema casi estuvo en tercera forma normal. Pero mire lo que está pasando, muchachos. Esa dependencia es entonces, ¿qué? Es una dependencia entre atributos. Ah, bueno, no, la S es principal. No iba a decir que esa dependencia era entre atributos no principales, ¿no, señor? No, señor, porque la S es principal. La S es principal. Miren que de acuerdo a la nueva definición, esa dependencia no cumple 3FN porque la S no es superclave, no contiene una clave. Está contenido en una clave, pero no contiene una clave. Y la G no es principal. Entonces no cumple tercera forma. Bueno, muy bien. Casi está esquema en tercera forma nova. Todas las demás cumplen con los criterios de tercera forma nova. Bueno. Entonces vamos ahora al paso 2. Bueno, el paso 2, vamos entonces a crear esos esquemas. Vamos a ir creando esos esquemas de una vez. Vamos a ir creando esos esquemas de una vez. Entonces el primer esquema R1. Vamos a crear el primer esquema aquí, a ver. Bueno, la primera dependencia, T1. T1, ¿quién sería, muchachos? ¿Quién sería T1? Por favor, muchachos, ¿quién sería T1? CI, S, CU. CI, S, CU. CI, S, CU. Muy bien.
¿Quién sería L1? Entonces en L1 tendríamos, ojo, ¿quién sería L1? En L1 pues tendría obviamente CI, S, entonces CU. Muy bien. Pero, ¿quiénes más estarían allí? Allí estaría entonces CU. Acuérdense la equivalencia de la que hablamos ahora. CU implica ¿quién? A, CI. Y CU implica AS. AS. CU. CU entonces implica AS. Muy bien. ¿Quién sería las claves allí? ¿Quién sería K1? ¿Quiénes serían las claves? Entonces tendríamos dos claves que serían CIS y o C1. CIS y la otra sería CU. Y ese esquema estaría ¿qué? En tercera forma normal. Ese esquema estaría en tercera forma normal. Porque esta dependencia CU-CI, el CI es principal y el S también es principal. Muy bien. Ese sería el primer esquema. Ahora, ¿quién sería R2, T2, L2? T2, entonces, mire que pues sería cuenta y cliente. Y L2, entonces tendríamos aquí que cuenta implica cliente. A2 sería igual a cuenta. Y ese esquema está entre CP. Muy bien. ¿Quién sería R3? Ese esquema tendría entonces cuenta, día, instante y operación. Y L3 tendría entonces, obviamente, esa dependencia. Bueno, a ver, ¿habría alguna otra dependencia allí? Cuenta implica cliente. Cuenta implica sucursal. No, ¿verdad? Ahí no, ahí podríamos cerrar esto. No hay más dependencias. Es K3.
sería Q de I. Y ese esquema estaría en tercera forma, ¿no? Vamos al esquema R4. Un momento, muchachos, que tengo que conectar el computador. Se me está botando la batería. Entonces tendríamos R4, sería